Pero quiero aprovechar la tarde, quiero aprovechar desde ya, dándole la bienvenida a un invitado que estará con nosotros en el día de hoy. Vamos a analizar también con él la perspectiva, el ambiente político. Él es de la Fuerza del Pueblo, es el don Tony Herrera. Bienvenido, don Tony. Evidente, de aquí ahora, Israel, muchas gracias por la invitación y Con Tony es lamentamos que importante. Del Orbe no esté acá, pero Así es. igual con usted. Es importante que hablemos con él porque hay una serie de acontecimientos políticos que han estado encendiendo el escenario y pareciera, don Tony, que las elecciones son dentro de 2 o 3 semanas. Sin embargo, casi 2 años antes de las próximas elecciones, tenemos ya un ambiente político muy cargado, muy cargado. Hay unas precandidaturas en el Partido de la Liberación Dominicana que están disputándose el favor de la mayoría. Hay un grupo dentro del gobierno que ya ha comenzado a promover la repostulación del presidente Luis Abinader y hay un candidato opositor que aseguran algunas encuestas que está marcando bien, que es el expresidente Leonel Fernández. Don Tony, quiero comenzar por ahí. ¿Cómo andan los números en este momento y cómo anda la preferencia electoral del expresidente Fernández? Vi la última, en el último medición, observaba que estaba casi mente un empate técnico. Quiero ver si es muy temprano para hacer esos análisis cuando todavía un partido importante del sistema, como es el Partido de la Liberación Dominicana, no ha seleccionado aún su candidato. Otra vez le doy la bienvenida. Sí, muy buenas tardes de nuevo, Israel. Te podemos decir lo siguiente. Todas las encuestas que nosotros manejamos, en términos objetivos y generales, están diciendo que en la actualidad, si las elecciones fueran mañana, no cabe duda que hay un empate técnico. Incluso tenemos encuestas que ni siquiera un empate técnico. Ya el compañero presidente Leonel Fernández Reina está prácticamente caco con el candidato Luis Abinader, porque podemos decir definitivamente desde que se instaló en el gobierno, al segundo día o al tercer día arrancó su campaña reeleccionista. Por eso lo hemos visto que ha sustituido hasta su vocero. Él es que anuncia, él es que dice, él es que da el primer Picasso, él es el que va. En fin, él es un todólogo definitivamente. Pero en términos objetivos, las encuestas, si las elecciones fueran mañana, la ganaría la Fuerza del Pueblo, con el candidato todavía sin ser oficial, que sería el compañero presidente Leonel Fernández Reina. Esa es la realidad de todos los numeritos que nosotros manejamos, porque definitivamente es así. No es muy temprano para hacer ese tipo de... Tenemos un partido del sistema que es importante, que todavía no ha seleccionado a su candidato, que es el Partido de la Liberación Dominicana. No se pudiera estar promoviendo un triunfalismo que más adelante entonces le pase factura a ustedes. No, porque lo que estaba era dándote una respuesta a tu pregunta. Dijimos que si las elecciones fueran mañana, sabemos que no son mañana, pero definitivamente si seguimos como vamos, no hay forma humana, solamente Dios podría evitar que el presidente Leonel Fernández Reina vuelva a dirigir los destinos de la nación, porque si vamos a la calle, si vemos todo lo que en el contexto real, tenemos un gobierno que desgobierna, tenemos una población que está abatida por todo lo que son los problemas que han sido generados tanto por la pandemia, por la guerra Ucrania-Rusia, pero también por un mal manejo precisamente de esta crisis que se da aquí en el país con el gobierno que dirige el presidente Luis Abinader Corona. Pero también hay como que chequear algunas cosas porque la actual crisis, cualquier gobierno que tuviéramos estaría enfrentándola. Usted ha dicho muy bien el tema de la crisis, la guerra Ucrania-Rusia, los efectos, el tema de la pandemia del COVID-19. O sea que cualquier gobierno que tuviéramos estaría en una situación parecida a la que tiene el gobierno actual. Lo que pasa, Israel, es que sí es cierto, por eso hablé de que la pandemia, lógicamente,
la crisis económica e incluso sanitaria que hemos vivido por aproximadamente 2 años, no cabe duda que tenemos una situación real. El aumento de lo que son los combustibles a nivel internacional, lógicamente que están afectando el país. Pero fíjate que yo hice una acotación, y es el mal manejo de la crisis que se está dando en nuestro país con el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader. Porque para nadie es un secreto que tenemos un gobierno, un gobernante que se ha convertido en el ofertante infinito, continuo. Hace investigaciones y en la medida que ve que sus numeritos están bajando, pues entonces acelera el proceso de construcción, pero construcción solamente en el papel y cuando se da el primer Picasso. Podemos poner un ejemplo. El presidente, después de que dice y que se entera que en lo que son las universidades del país, lo que es en la juventud, el presidente y la fuerza del pueblo han crecido enormemente. Tú te has dado cuenta o viste, ¿no?, que el presidente se dispara y comienza a hacer un periplo por toda la nación y ofrece. Al inicio de gobierno había ofertado en Santo Domingo Este, había ofertado una unidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también ya lo ha hecho en Azua, lo ha hecho en Pedernal, en fin, comienza a hacer un periplo porque la idea es que como el presidente Leonel Fernández Reina está ganando adeptos en un área que casi, o podríamos decir que lo que es la juventud y la mujer, son los que van a determinar las elecciones del 2024. Siempre dicen, cuando se habla acerca de las posibilidades electorales del expresidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, que es un candidato bien posicionado, pero sin estructura a nivel nacional, y que esa pudiera ser su principal debilidad. Sí, qué bueno. Yo incluso cuando estamos reunidos en la dirección política, con algunos de los compañeros, yo prefiero que lo dejemos que piensen eso, pero lamentablemente hay que decirle la verdad al pueblo. No sé si, para hacer historia, ¿no?, en diciembre del año pasado, la Fuerza del Pueblo va a cumplir con los designios o con lo que dice la ley que deben hacer los partidos políticos después de unas elecciones. Las elecciones del 2020, lógicamente, le pide a todos los partidos que tienen que hacer una especie de auditoría a su padrón y luego llevarlo a la Junta Central Electoral con la cantidad específica o real que tiene. Padrón que cuestionó Danilo Medina recientemente. Ciertamente. Eso es un listado de nombres. Ciertamente, y qué bueno que él lo piense, porque sabemos que cada vez que va a juramentar, juramenta en un sitio donde nada más hay cupo para 800 y 1000 gente, dice que está juramentando 19,000 y va bajando, ¿no? Pero por suerte ya está bajando, se está acabando. Dice que han aumentado en 300,000 los nuevos miembros. Yo temo que entre los juramentados por todos los partidos, de aquí al 24, haya más juramentados que miembros que números del padrón electoral. Que votantes. Que votantes. Pero te puedo decir, Israel, que nuestro padrón, por eso decía, en diciembre pasado, la Fuerza del Pueblo fue ante la Junta Central Electoral y depositó un padrón de 648,000 miembros. 641 miembros. En diciembre. En diciembre pasado. El 30 del mes pasado, ¿no?, la Fuerza del Pueblo vuelve nueva vez a la Junta Central Electoral y ya no habla de 648,000 nuevos miembros, sino que está hablando de 1 millón y tenemos, lógicamente, más de 1 millón inscritos, solo que hemos acordado dentro de lo que es la dirección política que se va a hacer por periodo, ¿no? Por ejemplo, a julio del próximo año, nosotros pretendemos llevar, ¿no?, 500,000 más para tener 500,000, 1,5 millones de votantes, ¿no? ¿Qué porcentaje es ese 1,5 millones aproximadamente del padrón electoral? Nosotros estamos acordando, porque nosotros le pusimos una meta a lo que son las estructuras que dicen algunos corrillos de que no tiene el PLD.
Entonces le pusimos Las una meta, invisibles. le pusimos una meta de 15.000, digo, de un 15%. Y cada uno de los territorios a nivel nacional que tiene el partido, todos han sobrepasado la meta. Por eso te estoy diciendo que tenemos inscritos ya y puesto al correr o a la corrección de la Junta Central Electoral, porque nosotros decimos, y lo decimos con toda la fe del mundo, que nuestro padrón es auditable. Es un padrón que se lo podemos entregar a cual que sea para que lo auditen. Usted sabe bien, bueno, mejor que yo, porque su trabajo es político, ¿no? Que una de las grandes debilidades de los partidos políticos en este país ha sido el tema del padrón. Y que a veces ha sido como el autoengaño de muchas fuerzas electorales. Hinchar la cantidad que tienen, y eso lo hemos visto muchísimas veces. Por eso es que se cuestiona a veces que ese millón. Pero vamos a ver, cuando usted habla de que es auditable, me parece interesante ese punto. ¿Cómo se puede auditar un padrón electoral? Yo soy ingeniero electromecánico y vamos a hablarte en términos objetivos de ingeniería. Por ejemplo, yo voy y compro 100 lámparas o 1000 lámparas, ¿no? De esa lámpara que utilizamos para alumbrar en los postes, ¿no? Las famosas lámparas Cobra. Yo no puedo al vendedor decirle, pruébamela las 1000 lámparas, porque sería un trabajo terrífico, No, ¿no? al azar Entonces, ¿qué hacemos? Del primer paquete cogemos una o dos, del medio cogemos una o dos y del final cogemos una o dos. Y entonces tú pudiese, igual como se hacen los censos, como se hacen las encuestas en el país, que somos 10 millones, entre comillas, 12 millones de ciudadanos. De haitianos. Con el 3 o 4 millones de haitianos seríamos como 15, ¿no? Exacto. Lo que es la realidad. Y se hacen encuestas y se toma una muestra de 1.500, 2.000 máximo. Y cuando esas encuestas son científicas, lógicamente se dan a conocer, salvo no estemos muy lejos de las elecciones, quien hace la encuesta siempre se protege, ya al final de las elecciones te da la real. La real. Porque ahí va su prestigio. Claro. Entonces, por eso nosotros hablamos de que nuestro padrón se puede tomar, ¿no?, desde el número 1 hasta el millón y se puede llamar y con cualquier al azar o como quieran. Pueden llamar a una persona, Tony Herrera, sí, usted es miembro de la Fuerza del Pueblo, sí, yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Puede ser que, si en el caso de que tú fueses miembro de la Fuerza del Pueblo, Israel, usted es miembro de la Fuerza del Pueblo, eso es auditar un padrón. Y lo debe hacer la Junta Central Electoral, porque la ley dice que como todos los partidos, como tú decías ahorita, están llevando un padrón, por ejemplo, el PLD dice que reactivó, o mejor dicho, ratificaron 600.000, más 300.000 tienen por eso es que le digo que los votantes cuando deben haber no van a cuadrar con lo del padrón. Pero lo que pasa es que si vemos a la realidad de lo que está pasando, el PLD que siga con su problema y que siga diciendo que es mentira. Ahora, lo que nosotros sabemos, la Fuerza del Pueblo, es que tenemos 1 millón de inscritos y que ese 1 millón de inscritos en todas las estructuras del país y de la Fuerza del Pueblo lo estamos formando en lo que son direcciones de base, direcciones medias y lógicamente son las estructuras que nosotros vamos a poner en paralelo a trabajar conjuntamente en cada uno de los recintos electorales. Las posibilidades de alianza, ¿cómo usted las siente? Alianza evidentemente con el partido donde ustedes salen, el PLD. Nosotros estamos siempre, o en política nada está escrito. Tú no puedes decir hoy que sí o que no, porque para nadie es un secreto que hacía muchos años en nuestro país no se había dado o no se está dando el caso de que hay 3 grandes fuerzas. Partido de gobierno, el PLD, que sale con una votación de un 37 y tanto %, y la Fuerza del Pueblo, que apenas 2 años y algo se ha convertido en la primera fuerza de oposición y, lógicamente, el contendor de la reelección del presidente Luis Abinader, con quien va a tener, ¿no?,
porque nosotros no decimos, no obviamos, no decimos no nos vamos a aliar. E incluso tuviste que en meses pasados ya comenzamos a hablar con una X cantidad de partidos políticos y movimientos donde comenzamos a trazar las pautas de qué vamos a hacer y qué vamos a tener que hacer para poder hacer una alianza, una gran alianza, conjuntamente con la fuerza del pueblo para que nosotros pudiésemos llevar con seguridad y ganar las elecciones en el 2024. Porque nosotros, aún los numeritos dicen que va a haber una segunda vuelta, pues estamos trabajando para ganar en la primera vuelta. Eso es indiscutible. Bueno, ojalá que así sea. Quiero aprovechar su experiencia profesional como ingeniero electromecánico para que hablemos del tema de la energía eléctrica, que usted sabe muy bien que es uno de los dolores de cabeza que tenemos ahora. Ha habido un incremento importante que está golpeando el bolsillo de mucha gente, y su evaluación profesional, ¿cuál es sobre todo esto? Lo primero es que el gobierno dice que no ha aumentado. Por eso es que esa frase que se está haciendo famosa y que incluso chequeamos que había una valla donde el presidente dice, no, miremos para atrás, y allá comenzaron a poner sus vallas, ¿no? Digo, pero ¿cómo no mirar para atrás cuando yo ayer, ¿no?, en mi casa pagaba 4,000 pesos y hoy estoy pagando en mi casa 7, 8,000 y 9,000 pesos? Pero le satisfacen algunas explicaciones técnicas, aumento de consumo, estamos en verano, hace más calor, hubo un tema de... hay temas que son como endémicos aquí con el asunto de la energía, que son la cantidad de energía que se pierde en las redes de distribución. ¿No le satisface? Lo que pasa es que no es un problema de satisfacer por lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas. Sabemos que el gobierno pasado y este gobierno dejó el sistema eléctrico nacional, que a la salida del presidente Leonel Fernández Reina, ya casi las 3 unidades de distribución estaban llegando al punto azul. Pero llega el nuevo gobierno y nueva vez esas pérdidas suben hasta la saciedad. En la actualidad estamos hablando de que las distribuidoras tienen una pérdida de un 30 a un 35%, ese es alarmante. Pero ¿En dicha cuánto debería pérdida, estar para considerarlo normal, esas pérdidas? ¿Cuánto deberían 15, 15. 20%, eso es lo que manda, ¿no?, todo lo que significa un sistema energético. Ahora, ¿cuál es el problema real? Por ejemplo, el gobierno, ¿no?, que no quiso firmar el pacto eléctrico, llega, dice que no lo iba a firmar porque habían 10 o 15 puntos que no le satisfacía, pero sencillamente llega a dirigir los destinos de la nación y se dispara con que hay que firmar el pacto eléctrico. Pero lo firma con las mismas falencias. El mismo pacto. Las mismas falencias que existían ayer. Fíjate que algunas de las falencias que existían, que no se aprobaron porque no llegaron al consenso, es que se iba a hacer con Punta Catalina. Sin embargo, este gobierno está hablando de Punta Catalina. Primero se inventa un fideicomiso que solo únicamente beneficiaba al sector generador privado. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hace un decreto y pone 5 direcciones, o 5 cabezas, entre ellos Celso Marrancini, que todos sabemos lo que hizo precisamente cuando dirigió la CDE, que no fue la mejor administración. Y se suponía que vendían el sector privado, que el sector público es mal administrador, pero lo que se ha demostrado y lo que se demostró es que los malos administradores ha sido el sector privado. Sin embargo, Celso Marrancini, que en la actualidad, que me desmientan, es quien está dirigiendo Punta Catalina, y nosotros estamos viendo qué ha pasado con Punta Catalina, porque desde el inicio, el gobierno pasado, bueno o malo, le dejó suministro de carbón, le dejó por un año. Oye, este gobierno, de sorpresa del mundo, deja que se acabe el carbón y luego está aduciendo que el problema fue del gobierno pasado. Así no, porque si todos los problemas que tenemos nosotros se los vamos a achacar al gobierno pasado, pues entonces ¿por qué hay que mirar para atrás? ¿Por qué mirar para atrás en esa ocasión? Mire, así conviene. A propósito del tema, y ya casi estamos terminando, ayer se aprobó en el Senado también un proyecto que disuelve la CDE y la UERS.
Nosotros la opinión que tenemos es que este gobierno que firmó el pacto eléctrico, que sabía que no se aprobó, que el pacto eléctrico lo que pedía era que se hiciese una unidad de negocio, que se haga una licitación para poner la unidad, la central Punta Catalina, en la administración, lógicamente al mejor postor, al que ganara. Exacto. Sin que se perdiera, ¿no?, la propiedad del Estado. Sin embargo, bajo un manto oculto, este gobierno que la población le hizo desistir del fideicomiso Punta Catalina, sin embargo, ahora vuelve y lo introduce a la Cámara Legislativa y soslayado dice, estamos creando una unidad de negocio, pero que va a ser solamente hasta que se apruebe la ley de fideicomiso público, pero no ha hecho ninguna de las observaciones que el pueblo dominicano, la fuerza del pueblo le hizo en lo referente a que ese fideicomiso no se podía aprobar así, porque se estaba diciendo que los 5 administradores que él había nombrado por decreto, primero los 5 eran del Estado, digo del sector privado, que se supone que en un fideicomiso lo que se ponen es instituciones públicas, bueno, ponemos representantes en las instituciones. No, él puso representantes del sector privado. Sin embargo, en ese mismo hay un transitorio que dice que Punta Catalina va a ser una unidad de negocio independiente hasta tanto se apruebe la ley de fideicomiso. O sea que el mismo elemento que creó un revuelo grandísimo lo están metiendo soterrado. Entonces, realmente este gobierno, que parece que ha perdido todas las características, el pudor, le miente a la población sin ningún tipo de pudor. Finalmente, ingeniero, porque hemos hablado temas macro del partido, la situación del país, pero vamos a hablar un poquito temas personales. ¿A qué aspira de cara al 24? Nosotros estamos no de que analizando, realmente nosotros intentamos ya una vez ser el alcalde de Santo Domingo Este y estamos precisamente en esa misma tesitura. Vamos a tratar de volver a intentarlo, siempre y cuando solamente estamos esperando que nuestro partido abra las puertas, ¿no?, para nosotros poder hacer, para no violentar lo que dice la ley. Y Manuel, ¿cómo está allá Bueno, ojalá y que siga como está, porque yo seré el alcalde seguro. Bueno, amigos, conversábamos con el ingeniero Tony Herrera, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá y pueda repetir su asistencia a este programa más adelante, porque se quedan muchos temas que el tiempo no da para tratarlo. Y ustedes quédense, que después de la pausa queda más contenido. No se vayan.